Venimos en cortesía de Geneos, a favor de las futuras generaciones. Suevis, la tienda que los hombres prefieren. Inversiones Veracas 707, compañía anónima. Todo lo conseguimos para ti. Ben Conference, venezolanos de conferencia. Promesas creativas, plasmamos lo que imaginas. Idequel, aportando soluciones. Cambios Gire Express, confianza y responsabilidad con tus envíos. Gráficas Lauki, alta calidad en impresiones. Villa Epifania, un nuevo concepto de campamento. GRA Asociados, aceleramos tu visión. Holy Cream, un santo sabor. Paul Suevi, asesor para procesos migratorios. Saludos y bendiciones. Dios les continúe bendiciendo a cada una de las personas que ven este estudio bíblico. De verdad me siento muy gozoso de poder estar con ustedes nuevamente en este episodio número 4. Bueno, han sido semanas de verdad mucho análisis para poder llegar al episodio número 4. Y bueno, en esta oportunidad quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su valiosa presencia y también agradecer a cada una de las personas que en este espacio han podido participar como personas que han permitido que este tiempo se pueda llevar a cabo patrocinando este estudio bíblico. Y de verdad, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y bueno, en este espacio quiero bendecir primeramente a cada una de las personas que pudieron ver el episodio número 3, que de una manera u otra se sintieron bastante bendecidos con este estudio. Y bueno, aclarando algunas dudas pertinentes de este estudio, es preciso mencionar que el episodio número 3 trajo consigo mucho análisis sobre el tema de la soberbia, ¿no? Y el estado en el que se conseguía el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel vivía en estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y cabe destacar que la condición espiritual, eso permitía que muchas cosas sucediesen en ese entonces. Y bueno, en este episodio número 4 vamos a hablar acerca de ellas, no sin antes, escúchese muy bien, vamos a orar, a declarar este momento delante de la presencia del Señor y confiar en Él, para que Él nos dé la iluminación, la revelación de su palabra, en lo que nosotros necesitemos. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos llegar a este episodio número 4, el cual viene con un análisis profundo, de contextualización tremendo, Señor. Y lo importante de esto, Padre, es que tú nos estás dando a nosotros, Señor, la sabiduría, la capacidad para poder entender tu palabra. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que por medio de tu palabra nos hables, por medio de tu palabra nos des, Padre de los cielos, Jesús, las necesidades que de una forma u otra nuestro ser necesita cambiar, mejorar. Y por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús que uses, Señor, este estudio bíblico, uses, Padre, a cada uno de las personas que van a ver este estudio, Señor. Si ellos tienen dudas, Señor, te pido, Padre de los cielos, que nos ayudes a entender, Padre, la profundidad de los misterios que hay en tu palabra. Y por eso, Padre, nos dejamos usar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y en esta oportunidad, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, quiero hablarte de un campamento fabuloso. Villa Epifania, un campamento ubicado en la ciudad de Higuerote, un lugar apropiado para retirarse, un lugar extraordinario para buscar de la presencia del Señor. Cuenta con los mejores servicios de hospedaje y además de cocina, un lugar extraordinario para hacer una boda, para hacer un campamento infantil, un campamento juvenil y sobre todo un lugar de retiro espiritual apropiado donde si quieres buscar la presencia de Dios, este lugar es extraordinario, es único, es un lugar que puede bendecirte y aparte de todo,
un lugar adaptado a nuestra filosofía cristiana. Un lugar donde sé que te va a bendecir. Y por ello no quiero dejar de lado esta oportunidad para que puedas disfrutarlo. Si tú necesitas hacer unos 15 años, una boda, si necesitas retirarte, mira, Villa Epifania es el lugar. No estás lejos de acá de la ciudad capital y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu equipo, para tu familia. Disfruta de este lugar. Puedes ver aquí las instalaciones espectaculares. Un lugar de verdad único. Yo me casé en Villa Epifania y te puedo decir con seguridad que es un lugar extraordinario. Puedes contar con un buen equipo de apoyo en la cocina, es decir, que no tienes necesidad para nada de tener que llevar a alguien que cocine, sino que allí mismo puedes contar con todo el servicio de cocina. Y además de ello, puedes también agendar tu fecha sin necesidad de que, oye, que te cambiaron la fecha por situaciones particulares. No. El pastor Ramón en eso es una persona seria. Yo te voy a dejar aquí el número de contacto para que tú los puedas ubicar y bueno, de verdad va a ser de mucha bendición. Quienes siguen esta cuenta acá en nuestro canal, créanme que si su proyección es ir en un momento a un lugar como este, yo sé que el pastor Ramón les va a dar una buena cotización. Díganles que vienen de parte mía y va a ser de mucha bendición. También quiero hablarte de Gray Asociados, una empresa fabulosa, una empresa que me encanta su visión porque ellos se encargan de acelerar a otras empresas, acelerar a empresarios, acelerar a aquellos que tienen un proyecto, un emprendimiento. Y es por eso que puedo decirte que si tú necesitas a alguien que te ayude en el rumbo de ese sueño y ese proyecto que Dios te ha dado, la gente de Gray Asociados lo puede hacer. Fíjate algo, hay gente que por lo general en este país, sobre todo, dice que no tienes que declarar impuestos, no tienes que hacer esto porque si no, no vas a ganar absolutamente nada. Bueno, la gente de Gray Asociados te corta por completo ese mito, porque primero y principal nosotros tenemos que quedar bien con Dios y también con los hombres, así como dice la palabra. Tenemos que ser sujetos a nuestras autoridades. Y la gente de Gray Asociados te va a ayudar a cómo hacer esa parte de la organización, cómo puedes proyectar esa parte de la administración, de la contaduría. Eso que muchas veces nosotros como empresarios no sabemos cómo hacer, porque bueno, no sabemos cómo hacer una agenda o cómo hacer una proyección a futuro. Bueno, la gente de Gray Asociados tiene un equipo extraordinario en todo lo que tú necesitas: publicidad, contaduría, administración, proyecciones, planificaciones. Esta gente está capacitada para ayudarte a llevar ese sueño que comenzó en tu corazón a un gran emprendimiento o una gran empresa. Así que si tú necesitas esa gente, te voy a dejar aquí sus números de contacto, su Instagram, para que los puedas seguir y puedas ver que Dios puede hacer algo grande contigo y con tu sueño. Bueno, cuando llegamos al libro de Isaías es importante entender muchas cosas, ¿no? Primero que nada, que hay un contexto y ese contexto no fue que llegó de la nada, no. Cuando estudiamos el libro de Isaías es importante estudiar el pasado reciente, el pasado inmediato y el presente continuo. Ahora, no estoy hablando de gramática, estoy hablando del desarrollo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del profeta Isaías, hablamos de su desarrollo como ministerio, tenemos que entender que hay una sucesión de reyes de una forma muy continua y acelerada, porque existían dos reinos. Y eso lo expliqué en el capítulo 1 de Isaías, en el episodio 1 exactamente, donde precisamente estábamos viendo que el pueblo de Israel estaba dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Pero a su vez hubo una secuencia de reyes que fueron
prácticamente haciendo lo malo delante de Dios. Y nos damos cuenta precisamente cuando el profeta Isaías dice en el versículo 1, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Miren, es curioso, y por eso nos vamos a detener en este versículo. Solamente vamos a hablar de 2 versículos en este capítulo 3, precisamente porque vamos a dividir este estudio en varios segmentos para poder comprenderlo. Precisamente porque Isaías comienza a reflejar como ya en definitiva un pueblo no termina de colocar su confianza en Dios. Era necesario precisamente llevar a cabo una advertencia, y toda esa advertencia el pueblo lo tuvo durante su tiempo profético. Siempre Dios envió un profeta para que el pueblo pudiese cambiar. La Biblia habla en el libro de Amós que nada va a hacer Dios sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Y Dios envió profetas tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Pero el pueblo no escuchó, el pueblo no atendió el llamado, y durante ese desarrollo de ese contexto, cabe destacar que se fue levantando un imperio. Ese imperio era el imperio asirio, un imperio que tuvo una secuencia de reyes, pero es importante destacar que esta sucesión de reyes no fue inmediata, no fue que el imperio asirio se estaba desarrollando de forma alejada de la historia del pueblo de Israel, no. Cuando hubo un rey en Israel o un pueblo que fue desobediente, ya el imperio asirio estaba ejerciendo su dominio en diferentes lugares. Y lo podemos ver en la Biblia cuando precisamente la expansión de estos reyes iban tomando lugares. Fíjense en este mapa. En este mapa podemos ver la importancia de cómo fue desarrollándose el imperio asirio, comenzando precisamente en Babilonia, tomando lugar en ese espacio, en lo que se conoce como la Torre de Babel, precisamente el mismo lugar, tomando lugar ese espacio muy conocido porque desde Génesis allí se fue fomentando esa cultura imperial. Y fíjense, fue tomando todo el área de verde que podemos ver aquí, era como una especie de expansión. Poco a poco, así fue que comenzó el imperio asirio con un rey llamado Asur-Nasir-Pal II en el 875 a.C. Imagínense, estamos hablando que prácticamente ese dominio que podía tener el imperio asirio era bastante característico, y aún así no era un imperio que se encargaba de dominar, no, todo lo contrario. Poco a poco, a medida del tiempo, se iba viendo cómo este dominio asirio iba proyectando y dominando y tomando territorios. Cuando llegamos al tiempo de Salmanasar III, uno de los Salmanasares, porque Salmanasar es un título, en el 850 a.C., fíjense que ya haya tomado otra parte del mapa conocido o de los territorios conocidos, y toma lo que es el lugar de Hamat, Ugarit y Tarsis. Tarsis, donde también estaba el apóstol Pablo, es decir, hoy en día lo que se conoce como Turquía. Pero también tenía la isla de Chipre, fíjense, eran dominadores prácticamente de esa isla. Ya habían tomado ese espacio en el tiempo de Salmanasar. Hay que destacar que Salmanasar III es uno de los títulos que algunos de los reyes asirios tenían, porque más adelante vamos a ver otro Salmanasar y siempre se tiende a confundir. Este Salmanasar no es el que aparece en la Biblia, no. Este es un Salmanasar anterior. Entonces, porque la gente piensa que no, que son emperadores iguales, y no, que volvió uno o volvió el otro. No. Primero vamos a distribuirnos en la historia para poder comprender a profundidad quién era este Salmanasar.
Entonces podemos darnos cuenta allí que ese Salmanasar no es el mismo que aparece en la Biblia. Pero en tiempo de ese Salmanasar, fíjense, podemos ver que habían dos reyes. Estaba el rey Jorán del norte y el rey Jorán del sur. Para ubicarnos un poquito más, podemos decir que allí era donde estaba el profeta, precisamente el profeta Eliseo, durante ese ejercicio profético donde estuvieron estos dos reyes. Precisamente el profeta Eliseo estuvo profetizando con Jorán del norte, es decir, en Israel, precisamente estuvo allí profetizando. A su vez, podemos darnos cuenta que la Biblia nos habla que en Primera de Reyes 21 y 22, el rey Acaz sorpresivamente perdona al rey Aben-Hadad y a los jefes aliados. Por esto Dios los censura severamente, pero no se menciona más al respecto. Allí estaba Salmanasar, la Biblia no lo menciona, pero ya estaba el ejercicio del imperio asirio. Sin embargo, al conocer la geopolítica de ese entonces podemos entender con bastante seguridad por qué Acab lo hizo. Ciertamente lo hizo porque se estaba levantando un imperio dominador, un imperio conquistador, del cual el pueblo de Israel ya empezaba a tener miedo. También quiero hablarte de Inversiones Veraca 707 Compañía Anónima. Si tú necesitas agilizar un proyecto en tu empresa o agilizar un proyecto en tu casa, tú debes comunicarte con ellos. Daniel Martínez se encarga de buscarte todo lo que tú necesitas. Tú solamente tienes que decirle, mira, yo no quiero ir para ninguna parte de nuestra ciudad de Caracas. Yo lo que necesito es a alguien que me ayude a conseguir todo lo referente a oficina, todo lo referente a construcción, todo lo que sea necesario. Y él no solamente se encarga de hacer la cola por ti, no solamente se encarga de buscar las mejores cotizaciones, sino que también él te lo lleva hasta tu casa, hasta tu empresa. Y por eso te puedo decir con propiedad que todo lo que tú necesites en este rubro y no quieras salir de tu empresa simplemente porque no te tienes el tiempo o porque sencillamente tienes que hacer otras ocupaciones o a la par tienes que agilizar ese mismo proyecto, Daniel Martínez te puede ayudar en esta área. Y puedo decirte con propiedad que es un hombre de ejemplo, un hombre de bendición. Así que Inversiones Veraca 707, todo lo referente a suministros, todo lo referente a artículos de oficina, artículos de casa, Inversiones Veraca 707. Las puertas del palacio de Salmanasar, en que peleó contra el rey Acab de Israel. Allí quedó grabado el relato de su guerra contra Israel. Es decir, que si hay alguien que precisa de la historicidad del imperio asirio, es precisamente sus propios vestigios que los podemos conseguir en los diferentes museos a nivel mundial. Es decir, que los arqueólogos han estudiado el imperio asirio y se han conseguido con jarrones, con estatuas, con puertas. Fíjense en esta imagen, aquí están las puertas, esto está ubicado en el Museo de Inglaterra y allí se consiguen estas obras que hacían los emperadores asirios, que mandaban a hacer los emperadores asirios. Entonces podemos ver la historicidad y la precisión de este imperio. Curioso, ¿no? Porque mucha gente dice que esto es mítico, pero no, resulta que sí sucedió. Y darnos cuenta que precisamente durante este periodo habla de la importancia de lo que eran los reyes en aquel entonces. Cuando Acab fue rey, la importancia precisamente de cómo ejercía el dominio en el imperio asirio, ¿no? Precisamente después de Salmanasar III viene otro emperador llamado Sanciadad. Sanciadad fue rey de Asiria, comprendido en el 823 a.C. y fue hijo sucesor
de Salmanasar y marido de la reina Samuramat, identificados por algunos como la mítica Semiramis. Ahora, yo difiero un poco en esta información. ¿Por qué? Porque Semiramis siempre fue una de las diosas del imperio babilónico en tiempos de la Torre de Babel, inclusive se dice que era la mamá de Nimrod. Pero bueno, si hay algo que podemos decir es que si hay algo que ellos creían es que con el tema de la reencarnación o que la ley de la transmigración de las almas era que sí, podía ser Samuramat, podría ser como que la representación de Semiramis en ese tiempo, porque el mismo pueblo la habría colocado. Y bueno, precisamente a este rey, Sanciadat, fue gobernador o fue emperador en el 823 a.C. y en el 811, y lo sucedió también Adad Nirari. Durante este periodo de Sanciadat no hubo tanta conquista, porque acuérdense que cuando moría un rey o moría un emperador, no necesariamente el que le sucedía era un conquistador nato, ¿no? Todo lo contrario, a lo mejor eran unos estrategas políticos. Además de eso, sucedía también que durante ese episodio habían guerras internas, guerras civiles dentro del imperio, y eso hacía que muchas veces el proceso de conquista fuera más lento, no fuera tan acelerado. Inclusive se menciona que durante este tiempo el imperio asirio no fue tan colonizador como se veía viendo con Salmanasar III, era porque precisamente Dios estaba cumpliendo una palabra en el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante con Adad Nirari III y sus sucesores. Fíjense, las inscripciones informan que atacó Damasco y recibió tributo de Jobás de Samaria. Tal vez fue hacia mediados del siglo IX, cuando se comisionó el profeta Jonás para que fuera Nínive la capital de Asiria. Y podemos entonces darnos cuenta que, ahora sí lo logramos entender. Dios tenía misericordia durante este tiempo precisamente porque veía un comportamiento agresivo de parte de un imperio, y Dios enviaba a un profeta para que el pueblo de Israel confiara primeramente en Dios. Y bueno, durante este tiempo, fíjense, como resultado de esa advertencia de la inminente destrucción que les iba a sobrevenir, todos los habitantes de la ciudad, incluso el rey, se arrepintieron. Y eso lo podemos ver en Jonás capítulo 3, versículo 2. Fíjense, cuando llegamos al libro de Jonás, dice Jonás 3:1-3, vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Recuerden que Jonás no quería predicar al imperio asirio, que era la capital precisamente a donde Dios le había enviado, la ciudad de Nínive. Ahora, ¿por qué Jonás no lo quería hacer? Esa era la pregunta del millón. No lo quería hacer precisamente porque este era un imperio malo, era un imperio conquistador, era un imperio que mataba a la gente. Y la historia detallaba que Salmanasar, Sanciadat eran conquistadores, y Jonás no quería saber nada de este pueblo conquistador. Sin embargo, Dios muestra su gracia, muestra su perdón hacia el imperio asirio en esta etapa cuando gobierna Adad Nirari III, precisamente porque quiere detener ese proceso de conquista y quiere manifestar su gracia con un pueblo no escogido, como el caso del pueblo asirio, y Dios escoge precisamente a los asirios para mostrar su gracia y perdón. Claro, todo el mundo quería juicio, todo el mundo quería destrucción para el pueblo asirio. ¿Por qué Dios entonces, viendo la maldad del imperio asirio, permite que este profeta llamado Jonás les predique? Bueno, Dios en su infinita misericordia puede hacer
como Él quiere demostrar su poder y quiere demostrar su gracia. Dios levantaba estos imperios precisamente, era porque el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y nos está demostrando a través de los tiempos y a través de un vestigio poderoso y a través de una historicidad preciosísima, es que Dios puede levantar hijos aún de las piedras, aún de los escombros. Dios puede levantar hijos allí. Y esto es lo que demuestra la gracia de Dios, que el Antiguo Testamento también Dios revela su gracia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso escuchar, el pueblo de Israel no quiso atender el llamado, el pueblo de Israel se hizo la vista gorda y el pueblo de Israel no quería nada con Dios, estaba haciendo lo malo con Dios, dejándose llevar por las prácticas idolátricas que hacían los reyes en aquel entonces, y por eso el Señor dice, bueno, a falta de obediencia voy a demostrarles por medio de Jonás que hay otra gente que sí puede obedecer. Lo curioso del caso es que cuando Jonás predicó, hasta el rey se convirtió. Por lo general los reyes no se convertían, por lo general los reyes no se arrepentían, porque sabe que el poder hace que la gente tenga por lo general como un capricho hacia ellos mismos, diciendo de que bueno, pero yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es como ese dicho, dale el poder a alguien y te darás cuenta de que se convertirá, y quítalo y sabrás realmente quién es. Y precisamente es allí donde nosotros podemos darnos cuenta, precisamente allí, que Dios puede hacer como Él quiere y puede tumbar el gobierno que quiere, tumbar el imperio que quiere, porque no existe nadie por encima de Dios. Dios puede colocar reyes, como lo dice la palabra. Él es el que determina los tiempos del emperador, del presidente. Él es el que determina los tiempos del profeta, del pastor, del ministro. Él es el que determina los tiempos de aquel jefe. Y precisamente en este momento que puedo decirte esto con propiedad, no existe nada imposible para Dios. En medio de todo un escenario donde tú no ves justicia, Dios puede levantar a alguien para que haga justicia. En medio de un escenario donde tú piensas que, bueno, ese jefe, ese gobernador, ese presidente no va a salir de allí, Dios puede enviar a alguien. Dios puede enviar a un Jonás para que se arrepienta de ese presidente, o puede enviar a un justiciero o a un imperio asirio para que termine de remover lo que no agrada a Dios. Y esto fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los reyes eran soberbios. Lo vemos en el capítulo 2, los caracterizaba la soberbia. Ellos creían que iban a ser eternos en el reinado, iban a ser eternos en el trono. Pero Dios les levantó un imperio asirio para que ellos se sujetaran precisamente. Hubo como una especie de apertura por parte del imperio asirio para dominarlos, para hacerlos entender de que no era con las doctrinas que ellos tenían, con las prácticas idolátricas. Y mucha gente decía, pero ¿dónde está Dios? Claro, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo está tu conducta con Dios? ¿Estás haciendo lo que el Señor te manda hacer? Y esto es preciso entenderlo, esto es preciso comprenderlo también. Esto es preciso analizarlo, porque también lo vemos en nuestra nación venezolana. Vemos una cultura de personas que tienen un poquito de poder, y ellos creen que de verdad allí no va a pasar absolutamente nada. Cualquier parecido con la realidad simplemente es mera coincidencia. Y es preciso hacer énfasis en esto, porque fíjense, en esta cultura latinoamericana donde vemos a estos gobernantes o a estas personas que rigen, ellos creen que nadie les va a quitar el lugar donde están, y no es así. Como dice la Biblia, Dios es el que determina los tiempos del rey. Dios es el que determina el tiempo del comandante. Dios es el que determina el tiempo de las personas que van a ejercer dominio.
Fíjense que de repente llegaba y sucedía algo, se moría el emperador de turno y el dominio del imperio se detenía. ¿Por qué? Porque precisamente el orgullo muchas veces hace creer de que las personas van a ser eternas. Y eso era lo que sucedía con el imperio asirio. Bueno, y continuamos con esta segunda parte del estudio bíblico. Es importante destacar entonces que cuando llegamos al capítulo 3 de Isaías, nos permitimos entonces visualizar que es un componente primero y principal de estudiar la historia, para poder entender el contexto. Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Si no estudiamos el contexto de lo que ha sucedido dentro del capítulo, va a ser muy difícil determinar qué es lo que realmente quiere Dios hacer con ese pasaje. Y en la revelación que pudiéramos conseguir de ello, a veces se puede distorsionar porque no sabemos manejar la historicidad del capítulo. Entonces es preciso evaluar todos esos componentes, inclusive para la hora de predicar. He escuchado un sinfín de predicaciones, sobre todo cuando hablan acerca del profeta Isaías, sin entender el panorama que sucedía en aquel entonces. Es por eso que es importante ubicarnos con otro apoyo bíblico, como por ejemplo el libro de los Reyes, el libro de otros profetas que en ese momento estuvieron contemporáneos al profeta Isaías, como el profeta Amós. Entonces así podemos entender un poquito mejor todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, a partir de acá, evaluamos el registro histórico. Decíamos anteriormente que hubo unas sucesiones de reyes. Por ejemplo, Adad-nirari fue el rey de Asiria en tiempos del profeta Jonás. Pero después de Adad-nirari estuvieron sus hijos, Salmanasar, otro Salmanasar IV, Asur-dan III, Asur-nirari V. Sin embargo, cabe destacar que en ese periodo la agresividad de Asiria estaba en decadencia. Es decir, que Dios cumplió su parte por medio del profeta Jonás, y este tiempo histórico del imperio asirio fue un imperio poco agresivo. No hubo la destrucción de Nínive que estaba profetizada para ese tiempo, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos al profeta Nahum, ya Nínive deja de ser la capital del imperio asirio y se levanta entonces otros reyes importantes para este entonces que nos permiten visualizar que ahí es donde entra el profeta Isaías. Ahora sí podemos decir, en el contexto histórico en que se evalúa el profeta Isaías, que él comienza a ejercer su llamado profético en tiempos del emperador Tiglat-Pileser III, desde el 745 al 727 a.C. Precisamente allí nos visualizamos en Segunda de Reyes 16, precisamente allí, cuando en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, dice la palabra de Dios, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún así hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. ¿Cuáles eran esas naciones? El imperio asirio, porque ellos tenían esta práctica de sacrificar a sus hijos. Prácticamente porque eran las prácticas de adoración, de sacrificar a Moloch, Baal, precisamente a los hijos. Ellos, inclusive, hay unas evidencias históricas que cuando sacrificaban a sus hijos, los gritos eran tormentosos, pero los sacrificaban a una cierta distancia, tanto así que les hacía creer aquí, en este caso, los padres, que ellos gozaban del sacrificio, que los hijos gozaban del sacrificio que estaban haciendo, y cosa que no es así. Imagínense a cierta distancia, los llantos y los gritos de los niños
ellos estaban tan ciegos que creían que en vez de los llantos y de los gritos que estaban haciendo era que se estaban riendo. O sea, imagínense el grado de esta situación cultural tan terrible que estaba viviendo el pueblo de Israel, que era comparado a lo que practicaban los asirios. Por eso es importante estudiar al pueblo asirio, su imperio, su desarrollo cultural, porque ellos era la misma evidencia, es decir, era el espejo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Fíjense, en versículo 5 de Segunda de Reyes 16 dice: entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron hasta allí el día de hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria. Fíjense esto, Segunda de Reyes 16 del 5 al 9 dice: Tiglat-Pileser, rey de Siria, era el emperador, pero este fue un emperador más agresivo, más violento, un emperador que tomó espacios que no había tomado los reyes anteriores. Este sencillamente era considerado como un terrorista en ese tiempo, diciendo, fíjese, esto fue lo que pasó. Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser para hacer una alianza, para hacer un desarrollo político. Es decir, que la geopolítica en aquel entonces que se estaba viviendo entre el rey de Judá junto con el rey Tiglat-Pileser, emperador de Asiria, era importante porque las dos naciones hermanas, el reino del norte y el reino del sur, estaban desunidas. Y Judá se alía con Asiria para tomar Damasco. Y fíjense lo que vemos aquí, dice: yo soy tu siervo y tu hijo. Esto es impresionante cuando leemos en la palabra de Dios. Ni siquiera yo soy hijo de mi antecesor, que era descendiente de David. No, empezó a tener paternidad, buscó una paternidad contraria el rey de Judá. Impresionante. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Asiria y del mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. Imagínense lo que estaba pasando en aquel entonces. Que el rey de Israel agarró el oro que había en la casa de Dios para buscar una alianza con Tiglat-Pileser. Y esa alianza hizo todo lo necesario para que tuviera paz el pueblo de Judá. Y tomando acá la plata y el oro y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió, bueno, ni tonto ni perezoso, dice, lo agarró y subió ante el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Vamos a ver un poquito de ese escenario geopolítico. Fíjense, esto era lo que pasaba. Vamos a explicarlo de manera gráfica. El rey de Israel empieza la guerra con el rey de Judá. Empiezan los dos y el rey de Israel toma como alianza, se une con el rey de Damasco para tomar Judá, Jerusalén, el reino del sur. Pero ¿qué pasa? Que el rey de Judá dice: no, yo voy a ir a Tiglat-Pileser, busco a Tiglat-Pileser para que él me defienda de la mano del rey de Aram, porque Aram va junto con Israel, van a tomar mi tierra. Y eso fue lo que pasa. El rey de Judá va con Tiglat-Pileser y Tiglat-Pileser toma Damasco. Eso es una de las grandes victorias de Tiglat-Pileser, que lo registra la Biblia dentro del ecosistema geográfico. Dentro del ecosistema geográfico que está viviendo en ese entonces, o la dinámica, mejor dicho, que se está viviendo en aquel entonces por las grandes potencias, era que Asiria estaba siendo
nuevamente una potencia dinámica de conquista. Arán o Damasco, que se conoce como Siria, era también una potencia, pero no era tan potente ni tan agresiva. Pero ¿qué pasa? Que Asiria tomó posición de Damasco, toma posición de todo ese reino. ¿Y qué pasó con Israel? En este caso, el reino del norte se tuvo que quedar quieto. Entonces, todo ese dominio sucedió en tiempo de Tiglat-Pileser. Fíjense, cuando llegamos a Segunda de Reyes 16, a partir del versículo 10 al 14, dice: después del rey Acaz se fue a encontrar con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, en Damasco. Ya había tomado posesión de Damasco, es decir, de Siria. Y cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y le ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda. Y ni siquiera lo hizo para con Dios, es decir, prácticamente vino a adorar a Tiglat-Pileser, y esto sucedió con el rey de Judá. Qué tremendo. Y eso es cuando las personas están ciegas y no confían en Dios, cuando no colocan su confianza en Dios, buscan hacer alianzas hasta el punto que se olvidan de quién ha sido su creador, hasta el punto de que se olvidan de quién ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Y esto es sumamente crucial que nosotros lo entendamos, porque también sucede en nuestro escenario político que vivimos hoy en día en nuestros diferentes países latinoamericanos. Creemos que si nos aliamos con un partido de gobierno o si nos aliamos con la oposición de la oposición de ese gobierno, creemos que ese partido nos va a ayudar. Y la confianza y el reto que Dios nos coloca en este tiempo es que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, que nuestra confianza no puede estar basada en hombres, porque los hombres siempre van a fallar. Fíjense lo que pasó con el rey de Judá. El rey de Judá buscó paternidad equivocada, buscó una alianza, sí, por supuesto, pudo salir de un aprieto, porque si te alías a alguien mucho más grande que tu enemigo, por supuesto que te va a defender. Sin embargo, puede salir muy caro. ¿Y qué tan caro salió esa alianza? Pues salió tan caro que costó los utensilios de la casa de Dios, de tu propio palacio, de tus propios valores. Es decir, vendiste todo lo que valía la pena, que no te pertenecía a ti, que era de Dios. Prácticamente vendió sus principios para poder conseguir protección. Y eso es lo que sucede con muchas naciones. Se alían para que no ser dominados, porque lo vemos actualmente. Y la cuestión radica es qué tanto puede ser beneficioso esa alianza. Porque pueden haber alianzas comerciales, pueden haber alianzas estratégicas que te permiten llegar a un propósito y a un fin, pero también las naciones hoy en día hacen alianzas que van mucho más de las estrategias políticas, van mucho más allá de las estrategias defensivas. También con ello incluyen la adoración a prácticas. Y eso es lo que vivimos acá en Venezuela, por ejemplo. Desde que este gobierno actual ha tomado alianzas estratégicas con China, con Irán, hemos visto las tradiciones culturales de aquellas naciones, cómo se emergen dentro de nuestra nación. Y la pregunta es, ¿qué tan beneficioso es eso? ¿Qué tan beneficioso es eso? Cuando se ha alineado desde un punto de vista en conformidad con una alianza con Cuba, no solamente se han traído la planificación estratégica política, sino que también se han traído las adoraciones y las prácticas que se han hecho en Cuba, que se han hecho en África, que se han hecho en Bolivia, que se han hecho en diferentes partes del mundo. Hablo de la nación venezolana porque estoy viviendo acá en Venezuela y eso es lo que se vive acá en Venezuela.
¿Y qué tan beneficioso es eso? Pero ¿qué necesidad hay de traerse las culturas y las prácticas espirituales? Eso fue lo que pasó con el rey de Judá. Las mismas prácticas que hacían los asirios, esa misma práctica fue la que terminó de hundir a su gobierno, a su reinado. Porque las mismas prácticas fueron lo que determinó el fracaso del pueblo de Judá. Por supuesto, también con Israel pasó lo mismo, el reino del norte. También sucedió lo mismo. Ellos empezaron a practicar cosas que el Señor desagradaba. Y la referencia que hoy necesitamos hacer es qué tan beneficioso es tu alianza. Porque la Biblia dice algo sumamente importante con un principio que nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay una alianza que tú estás haciendo con un empresario que no teme a Dios, que no paga impuestos, esa alianza de una u otra manera va a perjudicar tu compañía, va a perjudicar tu empresa. Si tú estás haciendo una alianza con alguien que no tiene temor de Dios y de acuerdo a la influencia que esa persona va teniendo sobre tu vida, tú terminas haciendo todo lo contrario. Precisamente es ahí donde el apóstol Pablo te dice: no erréis. Es preferible perder un amigo y no perder la bendición de parte de Dios. Es preferible 1000 veces perder una alianza estratégica. Es preferible 1000 veces perder a una persona a nivel de amor porque no teme a Dios, que perder la bendición de Dios. ¿Y cuántas personas viven dentro de la iglesia en un yugo desigual? Y el yugo desigual no estoy hablando simplemente del hecho de que están en unión con alguien que no teme a Dios a nivel sexual, a nivel de pareja, a nivel matrimonial. No, hay yugos desiguales cuando inclusive no hay la misma compatibilidad con un empresario, con un amigo. Y ahí es donde el Señor nos dice que es importante que nosotros nos apartemos, porque es preferible agradar a Dios antes que al mundo. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Entonces es importante ver quién te está haciendo perder el enfoque de Dios. A lo mejor ese amigo, a lo mejor ese cliente, a lo mejor ese socio que no te está ayudando. Ahí es importante entonces, mira, fragmentarse, dejar de lado, porque Dios lo que quiere es bendecirte. Actualmente existen muchas dudas en lo que se referencia a hacer un trámite de envío de divisas a diferentes partes del mundo. Y si estamos acá en Venezuela, muchísimo más. Pero en la ciudad de Valera yo conozco una gente seria, responsable, agencia de cambios Giret Express, una agencia de envíos de divisas al exterior. Esta gente es bastante seria. Esta gente trabaja con diferentes envíos a diferentes partes del mundo: Europa, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, México, Panamá. Por favor, conéctate con estas personas. Contáctate con Miguel Rivas, su asesor de envíos, quien te va a explicar todo lo que necesitas. Y sobre todo, puedo decir, es un hombre de Dios. Yo lo conozco personalmente, un hombre de reino que te va a hacer la vida un poquito más fácil en cuanto a esta área. Así que, si necesitas enviar dinero a estas partes del mundo, las que te comenté anteriormente, conéctate con la gente de Cambios Giret Express. Sí, ellos trabajan también acá en Venezuela, especialmente en la ciudad de Valera, pero pueden enviar a toda Venezuela sin ningún problema. Puedes contactarlos con plena confianza. Cambios Giret Express, una agencia de envío a toda parte del mundo y Venezuela. Hay gente que todavía no se ha atrevido a redactar su libro porque piensa que a la hora de imprimirlo va a ser muy elevado el precio. Otras personas porque sencillamente piensan que no vale la pena hacer un libro físico porque la gente lee de forma digital, pero eso es mentira.
todavía existimos personas que leemos libros en físico y nos encanta tener un libro en la mano. Y yo quiero recomendarte, si dentro de tu corazón está proyectar a redactar un libro, quiero conectarte con la gente de Gráficas Lauki. La gente de Gráficas Lauki tiene experiencia en el área de la impresión de libros a gran cantidad. Esta gente te coloca el mejor precio en un material excelente y sobre todo puedo garantizar su trabajo porque por años lo han hecho con bastantes celebridades dentro de nuestra nación. Y por ello te puedo decir, vale la pena que te contactes con Wismel Castro. Él es el asesor de ventas de Gráficas Lauki y yo sé y estoy seguro que si tu deseo es de imprimir tu libro para venderlo, para promocionarlo, para hacer que tus ideas lleguen al corazón de las personas, Wismel te va a ayudar. Así que conéctate con ellos por Instagram y escríbele y diles que vengan de parte mía, que yo sé que Wismel va a hacer algo chévere allí contigo y te va a dar un buen precio en lo que tú necesitas. Así que Gráficas Lauki, un lugar extraordinario en este tipo de servicios. Así que bueno, mira, vamos a pasar con la tercera parte y es cuando el pueblo de Israel, en medio de esta situación tan complicada que vivía con estas alianzas o malas alianzas. Gracias a Dios nosotros acá tenemos alianzas buenas con empresas serias, empresas con hombres cristianos, que vale la pena tener alianzas. Ojo, no estoy diciendo que no te aísles y vas a vivir aislado. Tú no eres una isla, no. Tú necesitas alianzas. Tú necesitas tener alianzas con personas que piensen igual que tú, que tengan los mismos principios, que tengan los mismos temores. Ojo, y cuando hablo de temores, no es que le vas a tener miedo a la situación o le vas a tener miedo a los problemas, no. Hablo del temor a Dios, temor a su palabra, temor al Espíritu Santo, temor a no hacer las cosas incorrectamente. Eso también es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque reverenciamos a Dios a través de nuestros límites, porque conocemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, esto era lo que pasaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conocía su límite, tenía un desconocimiento total de la palabra de Dios, al punto que buscaban hacer alianzas estratégicas para que su imperio no cayera en destrucción. Y eso pasaba tanto con el rey de Israel, Samaria, como con el rey de Judá. Se levanta en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, otro hijo de Samaria, al que se conoce como Oseas. Él era el hijo de Ela en Samaria. Versículo 1 al 6 dice así: y reinó sobre Israel 9 años. Y dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Contra este subió Salmanasar, ya había otro rey. Salmanasar era el hijo de Tiglat-Pileser. También fue un conquistador. No tan potente como su padre Tiglat-Pileser, pero sí muy fuerte. ¿Y qué pasaba? Que Oseas tenía que pagar tributo todos los años al rey Salmanasar, pero que dijo: no, yo no voy a seguir pagando tributo, y empezó a conspirar, dice el pasaje de Segunda de Reyes 17, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba el tributo correspondiente como debía de hacerlo cada año, por lo que el rey de Asiria, llamado Salmanasar, otro Salmanasar, le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Versículo 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces allí podemos ver que por primera vez por medio del imperio asirio, Salmanasar es usado para castigar al pueblo de Israel.
para castigarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían prevalecer, y es entendible. Y cuando un gobierno o un imperio quiere prevalecer, a veces se buscan alianzas que no les satisfacen. En este tiempo, él empezó a buscar alianzas con el emperador egipcio, que era nuevamente Egipto estaba comenzando a ser como una referencia de potencia mundial en aquel entonces, y que le quería hacer frente al imperio asirio, o sea, ser conquistador, pero no lo logró ser, porque Asiria terminó siendo una potencia demasiado fuerte que terminó tomando todos los espacios que existían en aquel entonces. Entonces Salmanasar, en este gráfico lo explico, en esta cartografía geopolítica, Salmanasar termina tomando prácticamente todo el territorio de Israel. Y se llevó consigo, por supuesto, a los príncipes y colocaron a alguien allí a gobernar. Versículo 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Increíble. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cada vez se alejaba más de Dios y cada vez rendían menos culto a Dios. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Dios para aquel entonces? Obediencia. Pero ellos seguían permaneciendo en su idolatría, seguían permaneciendo en sus prácticas prácticamente diabólicas, satánicas, que eso hizo que hubiese la destrucción por completo del pueblo de Israel. Entonces ahí podemos ver que vino el primer exilio desde el punto de vista por medio de una potencia. En este caso, Salmanasar toma Samaria y toma a sus príncipes y empieza a llevárselos a Asiria. Eso sucede más adelante con Babilonia, recuerde. Más adelante sucede con Babilonia cuando toman a Judá y ahí toman a los hijos de los príncipes de Judá, como lo fue Daniel, Ananías, Azarías y Misael, los llevan a Babilonia. Todo eso empieza a suceder, pero nos damos cuenta que esto pasó mucho antes, y lo vemos aquí en Segunda de Reyes 17, del 7 al 10. Y curiosamente dice en el versículo 11, dice: y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Imagínense, ya lo hacían era porque les encantaba hacer lo malo. Curioso, porque servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Vean esto, por eso la palabra de Dios en Amós, cuando dice que nada va a hacer Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que te envía un profeta para prevenirte de lo que puede llegar a suceder. Dios nos está hablando a nosotros a través de este tiempo, a través de hombres como pastores, como profetas, como evangelistas, para que se puedan apartar de lo malo, para que no sean constituidos enemigos de Dios, como dice la Biblia, y se puedan apartar y hacer lo bueno. Antes que venga una destrucción, Dios, antes de que suceda un juicio, siempre previene. No puede existir juicio sin antes no hay una prevención. Dios es tan bueno que envía la prevención previa por medio de sus anunciantes, por medio de sus profetas, por medio de sus videntes, para que la gente pueda cambiar. Y dice la palabra, versículo 12, y servían a los ídolos de Jehová,
de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen de manera. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y esto nos pone a nosotros a pensar que lo que evidenciamos nosotros en las naciones actuales y con las prácticas que se están haciendo hoy en día, prácticas que de verdad no están coordinadas a lo que el Señor nos está pidiendo hacer, que es su obediencia. Por eso la gente pregunta, ¿pero por qué Dios castiga? Bueno, ¿por qué no más bien preguntas por qué la gente no quiere obedecer a Dios? ¿Por qué la gente no quiere hacer lo que Dios está mandando hacer? Si tenemos una palabra, si sabemos cómo es el carácter, la conducta de Dios durante los tiempos, ¿por qué nos empeñamos en hacer lo malo? ¿Por qué nos empeñamos en no obedecer a Dios? Dios quiere que nosotros seamos coordinados con lo que dice su palabra. Él quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos si nuestra vida está desalineada de parte de Dios. Después, para poder avanzar un poco, hubo la expansión por otros gobernantes, Sargón y Senaquerib. La Biblia también habla de ellos, pero fíjense nuevamente, vemos el mapa que nos está ayudando. Sargón fue otro de los gobernantes asirios, junto con Senaquerib, que tomó todo el espacio del pueblo del reino del norte. Y nuevamente vino Esarhadón en el 675, Asurbanipal en el 650, y ya Jerusalén no está bajo control asirio. Después sí, ya se coloca nuevamente a otros reyes por allí, porque Dios promete nuevamente colocar a alguien en ese territorio. Entonces, nos podemos visualizar en este aspecto cómo fue el comportamiento de los emperadores asirios. A partir de acá podemos nosotros darnos cuenta, ok, esto fue lo que sucedió. Antes de continuar con este estudio del capítulo 3 de Isaías, era importante evaluar el contexto, porque vamos ahora en el nuevo episodio, en el episodio número 5, a ver cómo vino después el progreso de parte de Dios por medio del profeta Isaías para anunciar el cambio que necesitaba hacer tanto el pueblo del reino del norte como el pueblo del reino del sur. Aquí estamos evaluando todas las características de este contexto para poder entender el pasaje, para poder comprenderlo bien. Apenas vamos por el versículo 1. Ahora es que nos falta por entender mucho más. Pero terminando esto, puedo decirte que si hay algo sumamente importante que nos deja este estudio, es que necesitamos hacer una alianza principalmente con nuestro Señor Jesucristo. La mejor alianza que tú puedes hacer es con nuestro Dios. La mejor alianza que puedes hacer es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos aliamos con Dios, lo tenemos a Él de aliado y como nuestro Señor, el Señor empieza a prosperarnos en todos nuestros caminos. La Biblia lo menciona, deleítate a sí mismo en Jehová. La alianza tiene que ser un deleite. Si no te deleitas en Dios, si no te deleitas con el Señor, el Creador, el que te está dando las fuerzas para que tú tengas tu negocio, te está dando las fuerzas para que tú tengas tu familia, quien está permitiendo que experimentes tanto lo bueno como lo malo, porque Él se quiere glorificar en ti, Él se quiere glorificar en lo que tú estás haciendo, precisamente es porque Él quiere llevarse la gloria allí.
Entonces la mejor alianza que puedes tú hacer es con nuestro Padre Celestial. Alíate con Él. Si tú estás escuchando este estudio bíblico por primera vez y no eres cristiano, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estudiando el capítulo 3, versículo 1 del profeta Isaías, junto con tu servidor, Emmanuel, yo te pido, Padre de los cielos, que me permitas hacer una alianza personal contigo. Yo coloco mis planes, mis sueños, mis metas delante de tu presencia. No quiero hacer lo mismo que hacían los pueblos que estaban en aquel entonces buscando alguna alianza con el pueblo asirio para poder sobrevivir. No quiero hacer lo que hizo el rey de Judá, mucho menos quiero hacer lo que hizo el rey de Jerusalén. Yo quiero aliarme contigo, porque es más fácil aliarse contigo para sobrevivir, para tener éxito en la vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes en medio de este tiempo a visualizar la mejor alianza contigo, en el nombre de Jesús. Si eres empresario, si tienes un proyecto de vida, haz una alianza con Dios, haz una alianza con el Padre Celestial. Señor Padre, en esta hora te pido que me ayudes a hacer una alianza contigo, como empresario, como ministro, como soñador, como emprendedor, como estudiante, Jesús, en una carrera universitaria. Yo quiero hacer una alianza contigo. Te pido, Padre Celestial, que me ayudes, Señor, en este proyecto de vida. Ayúdame a conseguir los logros y las metas que necesito realizar. Colócame personas de bien a la hora de hacer una alianza, compañeros de bien en mis clases, compañeros de bien, Padre, a la hora de hacer negocios. Padre, inclusive una familia, Señor, que me ayude a proyectar el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué poderoso momento, de verdad que sí. Este estudio me está permitiendo ver las bondades de Dios, de que vale la pena hacer una alianza con Dios, vale la pena buscar de la presencia de Dios. Y fíjate, Dios en este tiempo ha colocado también alianzas estratégicas para llevar a cabo este proyecto del estudio bíblico de Isaías. Hombres de Dios que han creído en este proyecto. Y también quiero hablarte de Promesas Creativa. Promesa Creativa es una empresa que se encarga de hacer bolsas y cajas corporativas para tu empresa. Si tú tienes una boutique y tú quieres conectar con el cliente dándole una buena impresión, no solamente de lo que tú estás vendiendo, sino también darle personalización a tu empresa, tú necesitas conectarte con la gente de Promesas Creativas. Esta gente tiene los mejores materiales para las bolsas, material bond, de papel bond, papel craft, papel Bristol, papel glacé. Es un papel extraordinario. Yo te los puedo recomendar. Tú puedes hablar con Eduardo Rodríguez, puedes hablar con Orlando también, quien te va a ayudar en todo lo referente al diseño, al logo, porque las impresiones no son cualquier impresión, son las impresiones. Si tú tienes una boutique, una empresa, una agencia bancaria y quieres, darle personalización a tu empresa, conéctate con la gente de Promesas Creativas. Esa gente trabaja de una manera extraordinaria, tienen un equipo y aparte de eso te garantizan tu trabajo. Así que no puedes perder la oportunidad, primero, de seguirlos. Segundo, si necesitas que te hagan una visita técnica para ver el logo de tu empresa, tú puedas tocar el material con el que quieres hacer tu caja o el que quieres hacer tu empresa, ellos van a llegar hasta tu empresa, hasta tu casa y te van a atender con mucha satisfacción. Recuerda de seguirlos en sus redes sociales, Promesas Creativas, y te vas a fascinar con todo lo que esta gente está haciendo en esta gama. Ahora, en cuanto a remodelaciones se trata, a nosotros no nos gusta mucho ese tema porque creemos que remodelar es destruir. Yo te quiero recomendar a alguien que te va a aportar una solución, sobre todo lo que es en la actualización de espacios,
en lo que es la proyección de ingeniería y de arquitectura, y es la gente de Hiddekel. Esta gente aporta soluciones, no solamente con el aporte de la idea creativa que tú quieres para tu espacio, en tu casa o en tu empresa. También lo ofrecen el servicio. ¿Por qué? Porque esta gente suministra materiales de construcción, techos PVC, láminas de PVC tipo mármol, luminarias, pinturas y pisos en general. Es más, lo que se está usando actualmente, que son los vinilos de clic, esta gente hace remodelaciones extraordinarias, y por eso te quiero recomendar con ellos, porque ellos te van a ayudar en todo lo que tú necesites. Esta marca no es solamente algo que se está hablando como por hablar, no. Esta gente trabaja juntamente contigo, te va a escuchar, porque a veces es difícil que un ingeniero o un maestro te entienda lo que tú quieras hacer, pero Eli te va a entender, y lo que tú quieres hacer se va a proyectar en tu remodelación y en tu construcción. Y por eso te quiero recomendar con la gente de Hiddekel. Esta gente trabaja de una manera impecable, una manera efectiva. Si planes irte para los Estados Unidos, yo te tengo que recomendar al mejor asesor de procesos migratorios, que es nada más y nada menos que Paul Suevi. Paul Suevi te ayuda en el trámite, te ayuda a entender tu situación actual, te ayuda a agilizar el proceso de los papeles, que es sumamente importante y que muy pocos ayudan en ese aspecto. Pero también te va a ayudar en el proceso de acompañamiento que vas a tener, y sobre todo en el momento que te toque realizar la entrevista. Te va a preparar para ello. Por eso te quiero recomendar a Paul Sueve, su servicio extraordinario en esta área, y te lo puedo garantizar. Así que puedes aquí tener su número de contacto. Necesitas alguna asesoría particular, te recomiendo a Paul Suevi. Para que este estudio bíblico se haya llevado a cabo de forma gratuita y tú lo puedas escuchar, ha sido en gran parte a la colaboración de varias empresas y hombres de Dios que ha colocado en su sentir el que este proyecto se lleve a cabo. Así que yo solamente te voy a pedir que por favor le des el link a este video dándole me gusta y lo puedas compartir con aquella persona que lo necesita, y sobre todo darle al clic de la campana de notificaciones para que estés pendiente de todos los episodios que estaremos haciendo. Recuerda que la alianza con Dios es la alianza más importante, y Dios coloca personas para que todas estas cosas puedan ser posibles. Así que alíate con Dios y Él colocará alianzas de bendición en tu vida. Así que Dios les bendiga, les amamos, saludos de parte de mi esposa, de mi bebé, y que Dios les bendiga.